Raúl Ferreiro desde el mundo de los arqueros. El partido a punto de comenzar, sábado 8 de la mañana, noche lluviosa, el terreno de juego estaba anegado, las áreas con charcos, el área chica un charco grande, lodo por doquier. El árbitro apuraba ya con credenciales en la mano en el celebermo campo de la plancha a los dos equipos para que ya se posicione el terreno de juego. Uno de ellos ya estaba esperando el silbatazo inicial y el otro equipo, que era el mío, pues teníamos dos problemas. Uno, que aún éramos 9 jugadores, dos de ellos aún poniéndose las calcetas y los tacos y buscando algún cartón que le hiciera de espinillera para que el árbitro le permitiera jugar, y que Eric, nuestro portero, no había llegado. Precisamente por eso nosotros estábamos haciendo tiempo para ver si llegaba, pero pues ya estábamos dando cuenta que Patrón, que era el árbitro en ese momento, ya iba a cumplir por primera vez su promesa de marcarnos el forfeit. Ya había pasado ya mucho tiempo, nosotros no ingresábamos. Y pues el problema era este, que los que jugamos en el llano creo que lo conocemos perfectamente bien. Que si no va tu portero, nadie más quiere portería. Y la razón es muy simple. Cualquiera sabe de que si portereas y te comes un gol, no te la acabas. Te comen vivo tus compañeros. Y por eso es tan difícil convencer a alguien. Pero pues ya como vimos de que ya nos iban a marcar el forfeit, pues terminamos convenciendo precisamente al hermano del arquero, a Coco, para que portereara. Obviamente con la firme y solemne promesa de que pues, no te preocupes, Coco, si te equivocas, pues sabemos que no eres portero, no pasa nada, nadie te va a decir nada, no te vamos a regañar. Tú, portera, tranquilo. Es más, nosotros nos vamos a romper el alma en el campo y el otro equipo no tiene nada, ni siquiera vamos a dejar que se acerque a ti, ni vas a tocar la pelota. Pues bueno, ya convencimos, cada quien se posicionó en su lugar. El árbitro ya por fin miró hacia las dos porterías, le levantó la mano a los porteros para que le hicieran la misma señal, para que demostraran que estaban atentos. Silbó el inicio del partido. El otro equipo, que era el que le tocaba sacar, tocaron cortito la pelota. El otro le pega desde media cancha. El balón viaja, 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 directo a las manos de Coco. Como un charco que estaba allá, se resbaló, el balón se le fue entre las manos, gol, el sentado en el charco, bañado de pies a cabeza, salpicada toda su cara de lodo, y obviamente no puede faltar todo el equipo encima de él, reclamándole que cómo era posible que ni 10 segundos había pasado de que comenzara el partido y se había comido un gol. Todo el mundo regañándolo, el molesto, saliéndose de la cancha, haciendo todo el show típico de un partido. Qué injusta la posición de portero. Y esto viene a colación, viene a propósito de lo acontecido en el partido de la final de la Champions League con el joven arquero alemán Loris Kariu, que en una ciaga noche cometió dos garrafales errores que le costarían a su equipo pues la posibilidad de levantar la copa que le diera el campeonato de la competición más importante a nivel de clubes. Y de verdad que fue muy conmovedor ver a ese joven con la cara en sufrimiento total, completamente
derrotado completamente. O sea, lo que representaba, de verdad que a veces es difícil tratar de explicar un sentimiento, que realmente lo que veíamos en ese momento era un sentimiento de devastación de parte de ese joven. Y no solamente eso, sino lo que sucedió posteriormente, la ola de críticas inhumanas, cruentas que recibió a nivel mundial, llegando incluso a, a estar fuera de toda proporción de recibir, se dice, amenazas de muerte. Y esto es algo que los que todos nos enteramos por medio de las redes sociales de todos esos acontecimientos. Y era muy evidente que las personas que juegan esa posición, que son porteros, eran los únicos que entendían a plenitud el sentir de este joven. Y de verdad que sentían propias esas lágrimas y ese dolor, ese rostro desgarrador y ese sentimiento que seguramente va a tardar mucho tiempo acompañándolo. Y a propósito de eso, pues hicimos este video hablando de anécdotas de porteros, como la que mencioné, pues propia de mi equipo en el llano. Pues hablaremos de anécdotas, pues de errores, de situaciones curiosas y de todo tipo de los porteros. Y precisamente en la portada de este video tenemos a Miguel el Gato Marín, el mejor portero que ha tenido la Liga Mexicana en toda su historia. Y viene a colación tomando el tema del portero alemán, porque él, aún que haya sido un portero por demás destacado en su club y en la historia de nuestro fútbol, en un partido contra Atlante, él, al intentar iniciar una de esas salidas, en este caso con la mano, que eran las que iniciaban los ataques de su equipo, muy rápidas, un delantero del Atlante se le puso en su campo, en su trayectoria donde él iba a realizar esa salida rápida. Entonces él se arrepintió al momento de querer sacar el balón. Entonces recogió el balón hacia su pecho, pero por la misma inercia provocó de que el balón se le escapara de las manos y la metiera a su portería. Un autogol histórico recordado como los grandes errores que se han dado de los porteros a nivel nacional y mundial. Y cuando terminó el partido, entrevistaron a Miguel Marín y él menciona en esa ocasión, como en muchas otras oportunidades con colegas y con amigos, de que él pudo haber tenido las actuaciones más sobresalientes, pudo haber sido muy importante para su equipo en definir campeonatos, definir partidos, hacer atajadas memorables, pero que esa jugada que acaba de suceder, ese autogol que, que acababa de meterse, iba a quedar tatuado en la memoria de, de la afición. Y la historia dice que realmente es así. Cualquiera que se sienta a hablar de fútbol y sale a colación el nombre de Miguel Marín, creo que no tarda ni un minuto en que se salga la plática ese autogol que él mismo se propició. Y seguramente algo así le va a suceder a Loris Kariu, que le queda mucho camino por delante de recorrer en el ámbito futbolístico, pero esa noche, esos errores que cometió, ya van a quedar unidos a su trayectoria de manera indeleble. Hasta cuando se retire, va a ser inevitable hablar de él y de esos dos errores que cometió. Y pues siguiendo en esa misma línea de arqueros
que tenían actuaciones, por ejemplo, René Guita. René Guita era un portero que se caracterizaba por ser un portero muy alegre dentro del campo, un portero que hacía también las funciones de líbero, que gustaba salir de los límites de su área y convertirse en jugador más, de tener desparpajo, atrevimiento, de driblar jugadores. Le gustaba hacer ese tipo de espectáculo para el público, para él mismo. Él disfrutaba mucho el fútbol, su posición. Sucedió que en Italia 90 ellos clasificaron a la siguiente ronda y en octavos de final les tocó enfrentarse al equipo de Camerún. En ese equipo militaba Roger Milla, un jugador veterano de 38 años que olvidó él, o creo que no le dio la importancia de vida a que fue su compañero en un equipo en Francia. El marcador terminó en tiempo regular 1-1, se fueron a tiempos extras y en una jugada donde él hizo una de sus típicas incursiones fuera del área, él era muy dado de que antes de tocar el balón un compañero, si tenía un rival enfrente, lo driblaba y después hacía la jugada. Le gustaba jugar para la tribuna. Y en ese caso, el que tenía enfrente a él era Roger Milla. Y el jugador africano, que lo conocía muy bien, sabía que el portero colombiano tenía los tamaños, el atrevimiento de hacer ese tipo de jugadas, un escenario como ese, una vitrina tan importante como esa, y en una instancia tan importante como un tiempo extra, en una fase ya de definición, donde un error ya te cuesta el campeonato. Y no se equivocó. Roger Milla René Guita intentó driblarlo. Roger Milla le robó el balón, se descolgó perseguido por Neguita, que en un último intento, ya como en una situación desesperada, intentó barrerse como defensa, ya cuando estaba entrando al área, estaba a punto de disparar Milla, no lo consiguió y anotaron el gol que les costaría pues, la participación en esa Copa del Mundo a Colombia. Y ahí es donde vemos nosotros que la posición del arquero puede ser muy injusta, porque él no hizo más que hacer lo mismo que había hecho en N cantidad de ocasiones, en innumerables ocasiones. Atreverse, salir, driblar, jugar con el espectáculo, lo sabía hacer muy bien. Era muy difícil que fallara. Pero en esa ocasión falló y todos los aplausos y todos los elogios que había recibido durante muchos años se transformaron en despiadadas y crueles críticas a tal grado de que pues él cuando regresó a Colombia, recordemos que en esa época Colombia vivía situaciones muy difíciles de seguridad, prácticamente no podía ni salir de su casa, había momentos muy difíciles, pero también hay algo que es muy bonito del fútbol, que nos sabe dar segundas oportunidades. Y hablando de esas segundas oportunidades, pues él tuvo la oportunidad de que en un escenario igual magnífico en el estadio de Wembley, en un partido amistoso contra la selección inglesa, pues lograra que su legado al final de su carrera fuera de un portero salidor, de un portero goleador, de un portero que un error suyo lo dejó fuera a su selección de un mundial, pero también de aquel formidable escorpión que realizó en ese escenario, con una técnica perfecta, algo icónico en la historia del fútbol mundial. Entonces también él tuvo la oportunidad de redimirse y de que su historia futbolística esté salpicada de ese tipo de situaciones. Otro portero de ese tipo que es Jorge Campos. Jorge Campos yo creo que lo superaba en su labor de líbero.
Pero aparte, Jorge Campos tiene una particularidad que es única en el mundo. No solamente podía desempeñar como portero, sino también podía jugar de delantero, podía ocupar esa posición. De hecho, al principio de su carrera, creo que una temporada la jugaba de portero, la siguiente de delantero, hasta que se definió y se centró completamente ya en su labor de arquero. Ambos son porteros goleadores, ocupan en el ranking el tercero y cuarto lugar. René Higuita con 41 goles, Jorge Campos con 40 goles. El tercer lugar lo ocupa José Luis Chilabert con 62 anotaciones. En primer lugar, Rogerio Ceni, que es el portero de Sao Paulo, que le dicen el Pelé de los arqueros por la gran cantidad de goles que anotó y por la gran cantidad de títulos. Fue campeón mundial, campeón intercontinental, campeón de la Copa América, de todos los torneos que jugó, también fue campeón. Y dando pie también a, a los porteros que estamos comentando, hablando de José Luis Chilabert, era un portero que le decían el Bulldog, un portero con mucha personalidad, con mucha presencia, un portero eh, que gustaba mucho de provocar. Y es inevitable hablar de un portero muchas veces sin hablar de su contraparte, que es el delantero. En este caso es famosa una anécdota en donde José Luis Chilabert en las Copas Libertadores, él públicamente retaba a René Iván Valenciano, lo provocaba diciéndole que era un delantero gordo, que no se movía dentro de la cancha y que no había manera que le anotara gol. Pues no en un partido, en dos partidos le anotó René Iván Valenciano. Salió airoso de esas provocaciones. Y eso es, hasta la fecha sigue siendo algo que se comenta tanto en Paraguay como en Colombia. Y hablando también de rivalidades históricas de arqueros y delanteros, yo creo que en nuestro país hay una que es la madre de todas, la rivalidad que han acuñado durante muchísimos años Ricardo Antonio Lavolpe y Hugo Sánchez. Esta comenzó en un partido donde un joven Hugo Sánchez, aún jugando con el equipo de la universidad, le anotó un gol de chilena, jugada que lo caracteriza, todos lo sabemos, y un soberbio argentino, bigotón, Ricardo Lavolpe, después del partido, enfurecido, encolerizado, él mencionó que eso que acaba de suceder en ese partido es algo que nunca van a volver a ver. Pues lo que sucedió, en su siguiente enfrentamiento, Hugo Sánchez no solamente le metió un gol, sino dos goles, de chilena, de tijera, de ese tipo. Anotó dos goles. Y eso ahí fue donde se cocinó mayormente, se dieron todos los ingredientes de una rivalidad de que trascendiera ya el terreno de juego. Ya ambos retirados, no ambos, perdón. Antes de eso, Ricardo Lavolpe siendo técnico del Atlante y Hugo Sánchez jugador, pues sus diferencias le llevaron a ese plano y se menciona que en ocasiones terminaron hasta los golpes, llegaron a las manos. Aún fue más allá y recordemos también que ambos han sido directores técnicos de la selección nacional y en ambos casos su principal persona que va en contra de ellos es cuando era director técnico de la selección Lavolpe Hugo Sánchez y viceversa. Hasta eso tuvieron la oportunidad ambos de demostrar que su resentimiento, sus rencillas y lo que había pasado en la cancha continuaba. Otra de las rivalidades también históricas en nuestro fútbol, entre delantero y de portero, es la de Osvaldo Sánchez con Cardoso, con el Príncipe Guaraní, que comenzó
según recuerdo, en aquella final de 1999 entre Atlas y el Toluca, donde llegó esperanzadísima la afición de rojinegra de que por fin rompieron el maleficio de 80 y tantos años de ser campeones. Y en una serie de penales, pues los vencedores fueron los equipos del estado, el equipo del Estado de México, el Toluca. Pero de ahí comenzó una rivalidad que prosiguió después. Osvaldo Sánchez fue portero de la América, de Guadalajara, de Santos, y en varias ocasiones, porque yo creo que sin lugar a dudas esos duelos siempre los ganó Cardoso, siempre acababan anotando gol Cardoso, Osvaldo Sánchez, y se le veía la furia en el rostro a Osvaldo Sánchez, inclusive en varias ocasiones le llegó a perseguir. Recuerdo un gol que anotó en los últimos minutos Cardoso, Osvaldo Sánchez, iban 0-0, un balón largo, salió Osvaldo Sánchez, Cardoso con el talón le levantó el balón a Osvaldo Sánchez y anotó, y Osvaldo Sánchez lo perseguía por toda la cancha para agredirlo, jamás lo alcanzó. Pero esa es una rivalidad que nos habla de, de que es difícil poder quitar la imagen de un portero sin su contraparte, el delantero, más cuando se dan ese tipo de rivalidades. También recordamos una jugada, un gol que anotó Osvaldo Sánchez, no recuerdo aquel arquero, no me recuerdo si precisamente también Osvaldo Sánchez, que después de anotar el gol, botó blanco, fue hasta la línea de gol y simuló ser un perro levantando el pie y orinándole adentro de la portería. También es una imagen histórica que queda en el recuerdo de todos. Y pasando a una anécdota que no sé si alguno recuerde, eh, había un portero, Pablo Larios Iwasaki, un portero en yesto, espigado, uno, si no de los más grandes salidores, el mejor. Era un portero que se caracterizaba por su plasticidad, por sus salidas prácticamente al borde del área grande, donde casi siempre se hacía del balón, de la parte más alta. Yo recuerdo que en un partido mandaron un centro precisamente eh, por ahí del manchón penal, y Pablo Larios salió y en pleno vuelo para agarrar el balón, de repente quedó inerte, cayó completamente desmadejado al piso, se desmayó en el aire. No sé si alguno de ustedes recuerde esta situación que sucedió, una situación muy a primera instancia sorpresiva porque nadie sabía qué estaba sucediendo. Luego dramática cuando vieron que entraron corriendo las asistencias médicas, y después afortunadamente pues todo terminó bien porque pues no fue nada de coincidencia, pues simplemente algo que sucedió de que pues por alguna causa, a lo mejor se le bajó la presión o algo así, en pleno aire perdió el conocimiento. Eso es una anécdota curiosa que creo que pocos se acuerdan. Si alguien se acuerda, por favor, coméntenlo. Y hablando de porteros como Higuita y de Jorge Campos, pues podemos decir que el papá de todos ellos, el precursor, se llama Pilar Reyes. Pilar Reyes en los años de los 70 era un portero que jugaba de esa manera, una desfachatez fuera de serie. Él agarraba y salía con la pelota y se iba prácticamente hasta el arco contrario. Una habilidad endemoniada, era muy bueno, era un espectáculo ver a Pilar Reyes. Siempre bajo los nervios de su técnico, ya sea Juan Antonio Roca o Carlos Milok, en Tigres donde más se le recuerda a Pilar Reyes. La anécdota dice de que pues de repente pues el técnico pues le decía: Pilar, no salgas, o sea,
quédate tu portería, pero el estadio pues lo aclamaba. En esa época había un programa donde la gente gritaba, sube, Pelayo, sube. Y cuando Pilar Reyes pues no se animaba a salir pues por las indicaciones de su técnico, el estadio entero a unísono le gritaba, sube Pilar, sube Pilar, sube, y el muy obediente pues salía. Y hay otra anécdota también de ese portero que debe de ser de verdad recordado por todos porque fue, como les mencioné, el precursor de ese tipo de porteros que salen de su área, porteros libres, porteros espectaculares, que dan alegría al público. Eh, Nuestro peor mundial que hemos jugado, de hecho se le dice que es el portero de la maldición, en 1978 en Argentina. Estamos jugando contra Alemania, entonces él salió lesionado a medio tiempo. El marcador iba 3-0 perdiendo México. Entonces él entró al vestidor, su lesión. En esa época pues todavía no había la tecnología de que en los vestuarios hubiera monitores para ir siguiendo las acciones del partido. Por lo que él solamente se podía guiar de repente, pues cada determinado tiempo explotaba el estadio un grito de gol, y después otra vez gol, y pues no sabía qué estaba pasando. Al término del partido entró al vestidor este, el arquero que lo había suplido, se llama Pedro Soto, y le preguntó, ¿cómo quedamos, Pedro? Y el portero le dice, empatamos, Pilar. Dice, y él, contento de que se ha hecho la hombrada de empatar a Alemania, dijo, ¿en serio? ¿Les empatamos? Sí, Pilar, a ti te metió en 3 y a mí 3. 6-0 quedó el marcador. Entonces es una anécdota que también forma parte del historial del fútbol mexicano y de los porteros en general. Y pues podemos seguir hablando horas de porteros, podemos hablar de Celada, podemos hablar de esa jugada inolvidable en donde el Snoopy Pérez en el único clásico que ha sido final, América Chivas, eh, se fue solo en un mano a mano contra Celada, y Celada, cuando le hicieron el quite por el lado izquierdo, ya se lo habían llevado y iba a acabar en gol, Celada se lanzó y derribó a propósito, por completo, al Snoopy Pérez. Obviamente el árbitro marcó un penal que era clarísimo. En esa época no existía jugada manifiesta de gol y que tenían que expulsar, o sea que se marcó el penalti y Celada continuó en el terreno de juego. Y es emblemática esa imagen donde Cisneros, me parece, cobró el penal hacia su costado derecho de Héctor Miguel Celada, y él se lanzó, la atajó, en 2 tiempos quedó con el balón y lleno de adrenalina y nervio, lanzó la pelota donde sea, que acabó saliendo a mitad de la cancha por la banda. Y hablando de Celada, pues también yo podría comentar una anécdota, era mi ídolo de la infancia, que en un 18 de octubre, cumpleaños de un servidor, se enfrentaba América contra el Monterrey. Y en el Monterrey, durante un breve lapso de tiempo, jugó el Tuca Ferretti. Entonces, hubo un penalti, el Tuca Ferretti le iba a tirar y Celada se posicionó. Celada era un gran atajador de penales. Pero el Tuca Ferretti le pegó, como todos sabemos, que golpeaba el balón, pegado al palo derecho. Celada se lanzó y la atajó. Yo feliz porque era mi cumpleaños, me dice, me regalo Celada. Pues no contaba con que el árbitro repetía el penal, no recuerdo si porque se había movido el arquero, porque se había metido gente al área, repitió el penal. Bueno, se planta otra vez el Tuca Ferretti, pone Celada, le pega otra vez un disparo durísimo, el Tuca pegado al palo, ahora contrario, al izquierdo, se lanza Celada de la sala. En la mañana anoté 2 goles en la plancha,
El Atalanta atajó dos penales celadas. Uno de los mejores regalos que me ha dado el fútbol en mis cumpleaños. Y como les decía, podemos hablar horas de grandes arqueros, del Pato Fillol, podemos hablar de Loco Gatti, podemos hablar de infinidad de arqueros, de Adolfo Ríos, que creo que es el portero que más bella figura tenía al momento de lanzarse, de volar, de sacar un balón en el ángulo. Su estampa de arquero era perfecta, digno de los cromos de cualquier espectacular. Y podemos hablar, bueno, creo que también no podemos obviar al Lev Yashin, al que es la imagen ahorita de, de mucha de la propaganda de Rusia 2018, el Araña Negra, que muchos lo consideran el mejor portero de la historia, y en su haber no tiene grandes títulos, pero si es a destacar, y no es poca cosa, es el único jugador que ha sido nombrado con el Botín de Oro en 1963. Él lo ganó. Entonces, pues tendremos que mencionar, podemos seguir con la lista, podemos hablar del danés Peter Schmeichel, que él se hiciera famoso en un partido de la Eurocopa en 1992, en donde nadie daba un centavo por Dinamarca y acabara siendo campeón del torneo. Recordemos que esa época era dominada por el equipo de Holanda. Ahí jugaba Frank Rijkaard, Ruud Gullit, esos tremendos tulipanes negros. Precisamente a uno de ellos, en una serie definitoria de penales para calificar a la final, el arquero danés le detuvo un penalti a uno de los mejores delanteros que ha existido en la historia, a Marco Van Basten. Y eso le hizo que Peter Schmeichel fuera nombrado mejor jugador del torneo de Europa y del mundo, posición que dominó prácticamente todos los años 90. Yo creo que desde mi punto de vista, los mejores arqueros, donde se exportan los mejores arqueros, yo creo que son Argentina y Alemania. Ejemplos de ellos puedo dar muchos, ya les mencioné al Pato Fillol, a Gatti, a Celada, a Miguel Marín, a Luis Alberto Islas, a Bondancieri, al Mono Navarro Montoya y muchos más que se me vaya a olvidar. Por Alemania, pues está Jens Lehmann, el mismo ahorita portero titular de Alemania, que yo creo que es el mejor del mundo, Manuel Neuer. Está Harald Schumacher. Harald Schumacher, recordemos una anécdota de él. En el Mundial, no recuerdo si es en el 2002, no recuerdo muy bien. En una jugada en donde estaban jugando contra Francia, no recuerdo el nombre del delantero, en un balón largo que el delantero francés le ganó a Harald Schumacher saliendo del área grande, lo recortó hacia su lado derecho. Harald Schumacher se olvidó por completo del balón y fue directamente sobre el jugador francés. Pero era tal su corpulencia y su fuerza de aquel arquero alemán que creo que le fisuró una vértebra. De hecho, estuvo en estado de coma ese jugador. Varias piezas de dientes se las tiró. Y se recuerda mucho la indiferencia del arquero para su compañero de profesión. Él ya menciona, ya en entrevistas posteriores, de que él realmente lo que estaba era asustado. Él sabía que había sido una acción tan agresiva que él temía cómo fueran a reaccionar los compañeros, los franceses. Entonces también está por Alemania Oliver Kahn, King Kahn, ese gran arquero con esa personalidad, que generaba una seguridad desde la portería, pues que pocos han tenido en la historia, esa personalidad, esa presencia, que realmente era intimidante, aunque se comenta y se dice, y estoy seguro que así es,
Él es una gran persona, nada que ver con lo que su aspecto físico eh, pues da la imagen. Y les digo, pues yo creo que es motivo de un tema interminable de hablar de esa profesión, esa posición tan bonita que los arqueros, pero pues ya me quería quedar con una reflexión, porque entre las posiciones que he jugado también he sido portero. Y, y si bien es cierto que, que es una posición muy ingrata, que te puede llegar de la gloria al infierno definitivamente en un segundo y marcar no solamente tu carrera, sino tu vida deportiva personal para siempre, solo los que son porteros, solo los porteros, pueden saber qué se siente, no solamente realizar una gran atajada. Bueno, eso podemos decir que es similar a anotar un gol, ¿no? Que también, como vemos, también son capaces de hacerlo. Moisés Muñoz, el Conejo Pérez, Miguel Calero con su gorra, muchísimas. La volea de Smaker, muchísimas. Pero hay algo que es incomparable, que nadie más que ellos pueden sentir. Esa adrenalina, esa emoción. Imagínense ustedes un segundo. Está empatado el partido o se va ganando, ya está a punto de terminar. Y de repente no nos vayamos ni siquiera a un penal. Que la estadística dice que lo más probable es que la meta el delantero. Vamos a hablar de un tiro libre. En la posición exacta y perfecta, su distancia. ¿Qué nombre les gusta? Benjamín Galindo, el mortero Aravena, Tita, pones tu barrera y sabes al que tienes enfrente. Tú te colocas en tu posición y prácticamente no ves el balón. Vas a ver salir. Puede ir a su poste o puede ir, en el caso de cualquiera de esos tres jugadores que les acabo de mencionar, a donde les da la gana a ellos, a este ángulo, a por abajo, por donde quieran. Esa sensación, esa adrenalina, esa emoción, esa expectativa. Y después, cuando sale el balón y atajarlo, y quieren que siga, mandarlo tiro de esquina, y en la última jugada del partido vas a ver un tiro de esquina que hasta el equipo contrario te viene a rematar. Eso solo un portero, los que han sido porteros, lo pueden comprender, pueden saber que eso es lo que te da la vida, lo que te hace diferente. No que seas el único jugador que pueda meter las manos, no. Es adrenalina. Eso es lo que lo hace diferente. Este video se lo quiero dedicar a mi amigo Francisco Soberanes, que me apoya mucho en este proyecto, también a Carlos Pérez Herrera. Y pues ya para terminar, les había comentado la vez pasada cómo me iba a arriesgar diciendo unas predicciones del Mundial, pero lo voy a hacer un poquito más cerca del Mundial. Lo que sí les había mencionado es que va a ser una rifa de una pulsera de acero inoxidable. ¿Dónde estás? Es de la selección de Alemania, hablando de Jens Lehmann, de Oliver Kahn, de Carl Schumacher. Es de acero inoxidable. Entonces, la mecánica que voy a hacer para que se la ganen, pues que alguien haga algún comentario de quién es su portero favorito, de alguna anécdota que recuerden con su portero, viendo la televisión en persona, o de ellos mismos en el llano, lo que sea. Y la que tenga más likes, mínimo 25, pues, para que no, o sea, tengo 3 likes, ya la gané. Mínimo 25, yo le envío todo lo que sea a la República Mexicana. Eh, y pues que comenten acerca de esta posición tan injusta y tan bonita.
Y como siempre, pues lo único que les pido es apoyo, si pueden compartan el video, denle like y pues aquí nos estamos viendo. Raúl Ferreiro, desde el mundo de los porteros.